Perfecto. Desde este momento vamos a grabar la presentación. Va a estar disponible. Yo se las mando apenas termine. Mejor dicho, apenas tenga el video, se las envío. Pero si toman fotos o toman pantallazos, por favor, compártanlas por las redes utilizando estos hashtags para que la gente que tenga interés en este tema y en esta comunidad, pues los encuentre. Eh, Primero me gustaría, bueno, al final yo generalmente tengo un lugar donde me gusta que califiquen mis presentaciones porque pues lo que no se puede medir no se puede mejorar y digamos que es algo que siempre trato de hacer. Les agradecería si entran a esta dirección que se las vuelvo a mostrar al final. ¿Quién es Juan Álvarez? Soy un autor, un líder de servicios creativos, guionista, coach, productor audiovisual y últimamente he trabajado como futurista y mucho con la parte de datos que me permite, mejor dicho, que me obliga a estar consumiendo grandes cantidades de datos y estar sacando insight constantemente. Ahora, esa es la parte más bonita de mi trabajo. Ahora, hay otros trabajos que he tenido durante mi vida que me han dado otras virtudes. He sido marinero, carnicero, broker, minero de datos e incluso en algún momento trabajé con la industria del entretenimiento, pero de eso no se trata esa charla hoy. Eh, Eso me ha permitido trabajar para múltiples marcas eh, creando contenido y eso también me permitió viajar más de 1.500.000 kilómetros alrededor del planeta Tierra, el equivalente a 120 vueltas, ¿cierto? Todos los punticos que ven en el mapa, en esos lugares no solo he estado, sino que he trabajado con permiso, ¿cierto? Entonces digamos que eso me ha permitido ver el mundo desde unos ángulos muy diferentes porque me ha permitido trabajar en muchas culturas. Entonces, la charla de hoy se trata de tenemos el COVID y no se trata de, oh, ¿quién podrá ayudarnos? Sino de que todos juntos vamos a salir adelante y por eso me encanta que Call sin COVID me haya invitado porque yo pienso que son este tipo de iniciativas en realidad con las que vamos a tener un chance muy bueno para una recuperación, ¿cierto? Entonces no miremos esta charla como un material deprimente, sino yo pienso que uno tiene que saber cuál es, a qué se enfrenta para poder proponer soluciones. Y para mí este es el gran reto de la recuperación. Cuando hablamos de COVID, y esto ha sido una encuesta mundial, la gente expresa tres problemas. La gente está más preocupada por la economía, principalmente por la economía, por el trabajo, y de tercero, la salud, que sería un poquito paradójico con una pandemia que se ha mostrado mortal, ¿cierto? Que la salud sea, digamos, el tercer factor en el que la gente piensa, porque digamos que la economía, en realidad hay gente que ha perdido mucha, digamos, capital, empresas y empleos. Hay más, digamos que hay más ejes, pero esta presentación se va a concentrar en estos tres. ¿Por qué elijo estos tres? Y mejor dicho, ¿cómo voy a abordar estos tres? Resulta que la realidad humana, lo que nosotros llamamos realidad, está compuesto de tres elementos. La realidad objetiva, la subjetiva y la intersubjetiva. La objetiva se basa en hechos, la subjetiva en opiniones y la intersubjetiva, que es donde creamos tejido social, pues sencillamente es donde en realidad se mueve todo lo que tiene, lo que es social. Solo para explicar un poco más, si hablamos de la realidad objetiva, por ejemplo, si tomamos una mantequilla y yo voy a un almacén y lo compro, la realidad objetiva, los hechos, los datos, me dicen cuánto pesa, cuánto cuesta, qué contiene, cuáles son sus propiedades físicas. Y digamos que esto es innegable. Si voy a la parte subjetiva, pues ya hablo de mi opinión, cuál es mi preferida, cuál es la que me parece más rica, y digamos que son todas esas propiedades subjetivas que yo le doy a la mantequilla. Y la intersubjetiva, estaríamos hablando de cuál pensamos que es la mejor, cuál todos estamos de acuerdo es la mejor. Podríamos hablar de equipos de fútbol, dependiendo de tú a qué equipo pertenezcas, pues el Nacional va a ser mejor, o el Medellín va a ser mejor, o el Millonarios o el América, dependiendo de dónde vengas tú. Digamos que tu comunidad también te va a ayudar a entender esa realidad intersubjetiva. Entonces, digamos que la intersubjetiva es donde sucede el tejido social. Para poder tener un marco de referencia de lo que vamos a hablar, me gustaría hablar del COVID-19, la economía, el trabajo y la salud
dentro de la realidad objetiva, o sea, datos y hechos. ¿Listo? Fantástico, empecemos con la economía. Resulta que desde la economía, el COVID ha afectado al sector privado. ¿Desde qué puntos? Desde la parte de los ingresos, los salarios, la inversión, la digitalización que le ha costado a tantas empresas, los cánones de arrendamiento digamos, las personas dueñas de locales que no han podido cobrar porque la gente no tiene dinero, la gente que ha tratado de dejar sus locales y no los ha podido dejar porque tienen que pagar, digamos que una multa para poderlos entregar, deudas y empleos perdidos o en peligro, ¿cierto? Y digamos que esta es una gran crisis que no tiene nada que ver con la salud, pero digamos que para poder salvar vidas hemos tenido que tener un compromiso grande en el sector privado. Y en el sector público, la gente ha pagado menos impuestos, hay más subsidios, la inversión pública se tuvo que aumentar, la digitalización también le ha costado mucho al sector público, el sector público ha tenido que prestar increíbles sumas y esto termina siendo una deuda pública que, por ejemplo, solo los datos para que nos demos cuenta de la crisis tan grande que se nos viene encima, es solo entre abril y junio, es solo Estados Unidos prestó, o sea, hizo un préstamo para poder sostener su economía de 3 trillones de dólares, solo Estados Unidos. O sea, entre abril y junio superamos la deuda pública que incluso tuvo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción de Europa. O sea, veamos que esta crisis de pronto eh, adquiere unas dimensiones mucho más grandes, sobre todo si pensamos que mucha parte de la solución que estamos viendo de la parte de salud va a requerir de una gran inversión pública, ¿cierto? Eh, Esto también quiere decir, eh, o sea, ¿por qué es tan importante hablar de la deuda pública? Es porque esto va a tener influencia en los créditos de vivienda, en la inversión de educación, en la inversión en salud, en las pensiones, en aumento de impuestos. Y no sé si ustedes han leído alguna vez a Oliver Blanchard en 2019, salió diciendo que todos los países deberían pedir prestada mucho más dinero y esto hizo que cuando empezó el COVID, la mayoría de los países ya tuvieran una deuda al límite de lo que les podían prestar, algo que complicó un poco más esto. Y que seguramente en países como los nuestros, pues la política y la corrupción también, digamos que entra a ser como una pequeña amenaza a lo que posiblemente se nos venga encima como reto de la recuperación. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues uno, en la parte de la economía vamos a estar a merced, digamos que dos grandes fuerzas, el mercado y la política, ¿no? Porque digamos que a pesar de que la digitalización ha sido una exigencia del mercado, también ha habido un limitante en la infraestructura. Por ejemplo, yo doy charlas a chicos en el campo, en el norte de Antioquia y en otros lugares de Colombia, donde las videollamadas o charlas virtuales ha sido casi imposible porque no hay una infraestructura digital que permita tener una conferencia como estas, porque a pesar de que hay internet digital, satelital, no es de calidad, no es constante y no es tan amplia para permitir esto, y esto ha afectado, digamos que por lo menos a la parte rural de Colombia sí que le ha dado bastante duro. Entonces, digamos que aquí en la economía nos vamos dando cuenta que hay dos fuerzas grandes que vamos a tener que empezar a pensar muy bien, que es el mercado y la política, ¿no? Hablemos un poquito del trabajo, que seguramente no es tan terrible la visión a ese lado. ¿Qué podemos dimensionar del aspecto laboral? Del aspecto laboral, pues uno ha afectado a los géneros de diferente manera. A las mujeres les ha afectado mucho más el salario. Digamos que aunque no han habido tantos despidos en los trabajos femeninos, sí ha habido una baja increíble en sus salarios. Los hombres son los que más despidos han sufrido. Eh, y si metemos aquí, digamos que lo voy a poner como dentro de género porque los tratamos un poquito diferente. Todos los que son extranjeros,
pues también han sufrido bastante durante el COVID, no importa si es Colombia o si es cualquier otro lugar. Digamos que los extranjeros son los primeros que empiezan a sufrir la parte del desempleo. Otra cosa que nos quedó claro con el trabajo es los trabajos esenciales, que son las personas que corren más riesgo, son los que menos ganan, que es algo paradójico. ¿Cómo va a ser que de la gente que en realidad depende de nuestra sociedad son los que peor ganan? Y digamos que esto es algo que tenemos de verdad que tener en cuenta en la recuperación. Otra cosa bueno, todas estas cifras que están viendo aquí las saqué de un informe de la Organización Internacional del Trabajo que se llama el COVID-19 y el mundo del trabajo. Si lo quieren mirar, hay muchísimas más cifras. Yo solo tomé las que me interesaron, por si a alguno de ustedes les interesa ese tema. Entonces, se calcula que más o menos el 11% de los trabajos se pudieron seguir haciendo remotamente. La gente que no puede hacer su trabajo remotamente, pues digamos que o ha tenido que arriesgar su vida y empezar a utilizar un montón de protocolos que también ha encarecido el acceso al trabajo, o simplemente haber perdido su empleo, que digamos que este va a ser un reto también grande para la recuperación. Y la transformación laboral que hemos sufrido, pues propone, digamos que tres grandes cambios. Uno, la oficina. Las oficinas, digamos que en una de las empresas, yo trabajaba al principio del año, estaba ayudándole a Rappi a reestructurar su servicio al cliente en los 9 países que están. Y una de las cosas que con el COVID resultó fue que el 90% de la gente se fue a trabajar desde casa. Entonces uno dice, ¿para qué las empresas van a alquilar grandes espacios o grandes oficinas? La otra parte es la movilidad. Si la gente está trabajando en la casa, pues qué reformas va a haber en el transporte público, ¿cierto? Porque si yo ya no tengo que vivir en Medellín para trabajar en Medellín, pues digamos que de alguna manera esto va a afectar la movilidad y la planeación urbana, porque digamos que las grandes avenidas que se han construido ha sido para que los obreros puedan llegar a sus trabajos a tiempo. Y en el momento en el que esto se cambia, pues esto también va a implicar un cambio en la planeación urbana, pero también en la parte de la educación. Si mi empleo cambia, eso significa que la educación, no solamente en habilidades y conocimientos, sino en la educación a la hora de planear las ciudades también va a tener que cambiar. Aquí viene un revolcón, creo que importante. Y digamos que la última pata que para mí sería la más relevante, que tiene que ver con la salud. Y digamos que la salud tiene 3 patas adicionales, que son la salud física, la salud psicológica y la salud preventiva. De la salud física, pues me gustaría hablar sobre todo de muertes. Creo que hasta ayer es esta cifra. Muertes en el mundo han habido 1.400.040. Más o menos, no, 1.400.040. Ahora, lo que más me llama la atención es el porcentaje de esas muertes. Más del 46% de esas muertes han sido residentes de hogares de ancianos, que es una cifra que creo que es bastante importante. Sobre todo porque solo el 0.7% de la población mundial vive en hogares de ancianos, pues porque son, digamos, que mayores. Y esto digamos que a mí me causa de verdad una gran impresión porque amo a mis abuelos, amo a mis padres, y sé que todo el mundo tiene una relación bastante cercana con sus padres y sus abuelos. Y creo que esta cifra de pronto nos abre un poco los ojos también a las personas que en este momento están dejando de creer en los protocolos de seguridad y que, digamos, están agotados de estar teniendo cuidado y simplemente empiezan a saltarse los protocolos. Y si vemos que el 46% de los muertos, bueno, este está basado en The International Long-Term Care Policy Network, que salió ahora en octubre de 2020. Pueden buscar ese informe y van a encontrar todas las cifras ahí. Me parece que es un informe importante. Ahora, ellos a qué le achacan, digamos, que esta cifra? Pues la escasez de personal, que ser cuidador de ancianos en un hogar no tiene estatus, son salarios muy bajos
y estas personas que tienen que cargar, ancianos que tienen movilidades limitadas, pues generalmente sufren lesiones muy frecuentes. Ahora, yo sé que esto pareciera que nos vamos alejando del COVID y de la solución, pero les prometo que esto se pone mejor. No los estoy tratando de deprimir, estoy poniendo simplemente los datos necesarios para que sepamos, digamos, ubicarnos bien a la hora de plantear una recuperación. Perfecto. Bueno, espérenme, devuelvo un poquito, que me faltó una cifra de ahorita. No, aquí. Entonces, recuperados, 39 millones 500 mil personas, ¿cierto? ¿Qué hace que haya? Eso quiere decir que han habido más de 40 millones de personas hospitalizadas solamente por COVID. Eso significa que hay una ocupación hospitalaria gigante, la infraestructura hospitalaria se quedó corta, incluso hace, creo que era antier o anteayer, que una gran empresa americana proponía convertir grandes espacios deportivos en hospitales y al final les decían, pero es que puedes crear un hospital, pero es que no hay más médicos, no hay más enfermeras. Hay escasez de relevos, digamos que los doctores que en este momento están a cargo de las personas con COVID no tienen cómo descansar, están sufriendo de depresión y en este momento han empezado a dispararse las estadísticas de suicidios por agotamiento crónico entre los doctores y las enfermeras. Está el problema de las horas extras. ¿Quién va a pagar por esas horas extras que seguramente no se les están reconociendo en su totalidad en este momento? Y no sabemos cuántas olas más hayan. Es posible, o sea, vamos en la segunda, es posible que haya una tercera, pero no lo sabemos ya que digamos que hay varias cepas, se habla de eso. Casos en el mundo hasta el momento han habido 60, o sea, que se hayan podido encontrar, se dice que es 61 millones, pero si pensamos en la capacidad de diagnóstico, podríamos decir que esto podría equivaler al 10% de las personas que en realidad han tenido la enfermedad hasta el momento. La mayoría han sido asintomáticos. Esto agrava el problema porque entonces, como yo lo tuve y solo tuve una fiebre, pues soy escéptico a la gravedad de esto, a pesar de que en los grupos de alto riesgo la mortalidad es tan grande. Ignoran los protocolos y empiezan a dudar de los datos que nos está dando la ciencia, que digamos que aquí es donde yo veo el reto más grande que vamos a tener y es en que como para tanta gente esto no es mortal, sino que simplemente es una fiebre, una tos o un par de días en la cama, esto empieza a afectar la credibilidad de que el COVID en realidad sí existe. Y por el otro lado, digamos que está la salud psicológica. Hay un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona donde hablaban que el 48% de los colombianos en este momento sufren de problemas de salud mental por problemas de ansiedad o de luto, ¿cierto? Ansiedad, ¿por qué? Por inseguridad económica, inseguridad laboral, inseguridad de vivienda, no tengo que pagar mi arriendo, empezamos a desalojar gente. Creo que en octubre, los primeros 15 días de octubre en Estados Unidos solamente se desalojaron 13 millones de personas, solo en una semana, porque no tenían con qué pagar arriendos. Y pues si estoy en la calle, pues la seguridad física mía también queda comprometida. Por el otro lado, digamos que la parte más fuerte es la salud psicológica por el luto, una pérdida de seres queridos, que es un luto que es tangible y entendemos y que todos de alguna manera sentimos compasión, pero también hay luto por pérdida de trabajo, pérdida de viviendas y pérdida de la normalidad. Hay gente que en realidad está muy deprimida porque piensan que el mundo nunca va a llegar a una normalidad de nuevo. Y esto lleva a la parte del agotamiento social, ¿cierto? Donde simplemente la gente se siente bastante frustrada. Y el asunto es, creo que la salud que menos estamos en este momento poniéndole cuidado es esta parte de la salud psicológica. No hay suficientes terapeutas, no hay infraestructura. Y digamos que la opinión pública, sobre todo en un país como Colombia, es que la salud psicológica o mental no es tan relevante. Eso es solamente para gente loca o para gente que seguramente los tienen que medicar.
no ven que el estrés y que el luto pueda ser, y una depresión puede ser en realidad un asunto de salud mental. Y esto al final tendrá que ser una decisión política que algún político tendrá que tomar. Perfecto. Y la última parte de la salud tiene que ver con la salud preventiva, ¿no? Hay protocolos públicos y protocolos privados. Ahora, eh, si no son creíbles, coherentes, que tengan una implicación clara, que estén bien comunicados y que sean equitativos, pues la gente simplemente pierde. Mejor dicho, estos protocolos pierden el poder práctico de lo que deberían estar haciendo. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, no salgas, pero en algún momento hay un día sin IVA que me invita a reactivar la economía rompiendo el primer protocolo, pues yo al final no creo en el primero, ¿cierto? Entonces digamos que ahí hay, si tratamos de solucionar la economía o el trabajo o lo otro, pues empezamos a dar un montón de indicaciones incoherentes que hacen que la gente se vacune. Y la última parte de la salud preventiva, que creo que va a ser la más problemática, es la parte de la vacuna. Porque digamos que aunque haya una vacuna, si no hay vacunación, pues la vacuna no sirve para nada. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en este momento el movimiento antivacunas es algo realmente fuerte. Eh, y yo creo que a veces se nos olvida, digamos que todos vivimos gracias a los hombros de los gigantes que construyeron el mundo antes de nosotros, y hubieron vacunas increíbles contra el polio, contra la viruela, contra un montón de cosas, que en realidad ellos sí tuvieron una experiencia tangible de un mundo donde las epidemias acababan con muchas personas. Y yo creo que este va a ser, digamos, el reto más grande, va a ser la parte de una manera creíble, mostrarle a la gente por qué deberían vacunarse. Ahora, soy un ferviente creyente de la libertad del individuo y si alguien no se quiere vacunar, lucharé con todas mis fuerzas por su derecho a no vacunarse. Ahora, creo que sería algo que la gente debería hacer para poder en algún momento volver a una normalidad, ¿cierto? Eh, pero para que la gente tenga credibilidad en esta parte de la vacuna, pues vamos a tener que empezar a entender qué decisiones se están tomando. Yo no sé si la gente sabe que Colombia en este momento hace parte de un pacto en el que estamos tratando de asegurar un precio seguro de la vacuna eh, para que no tengamos que entrar a un sistema de subasta. Pero el asunto es que en este momento hay unas 10 vacunas que se están desarrollando. ¿Cuál fue la vacuna que Colombia adquirió? ¿Por qué la adquirimos? ¿Cuál de ellas es? ¿Y qué contraindicaciones tenemos? Esto es algo que no estamos comunicando y creo que estamos perdiendo una oportunidad gigantesca, sobre todo cuando han tenido que parar las vacunas por complicaciones, de haber comunicado esas complicaciones que consistían para demostrar transparencia. Eh, la otra parte que es importante con la vacuna es la distribución. La cadena de frío, ya que la cadena de frío va a ser esencial en esto, cómo es, quiénes están encargados de esto y por qué son ellos los encargados. Creo que también hace parte de esa salud preventiva, de empezar a comunicar estas cosas. Y la otra parte, digamos que la credibilidad depende de la transparencia, de desmentir mitos, de ser honestos y de empezar a hablar también de las posibles contraindicaciones para que digamos que a la gente en algún momento ya esté acostumbrada a esta conversación. Si hago un resumen de todas las cosas terribles que acabo de enumerar, que pareciera que esta fuera la conferencia más deprimente sobre el COVID al que hayamos asistido, pues digamos que en la economía nos damos cuenta que el reto más grande que se nos viene va a ser una decisión política donde vamos a tener que decidir si vamos a vivir en austeridad para recuperarnos o nos vamos a endeudar más. Y totalmente vamos a tener que invertir muchísimo en la nueva infraestructura para que la gente pueda trabajar segura desde casa o yendo a sus trabajos, pero esto va a requerir de una infraestructura diferente. No sé si ustedes han tenido el placer de montar en el metro de Medellín en estos días y pareciera que no estuviéramos en una pandemia con el hacinamiento tan terrible que se encuentra en el metro, digamos que en el momento de más contagio. Por el otro lado, por el lado del trabajo tenemos la parte de género, un asunto salarial, la transformación laboral
y esta reforma educativa que se nos viene encima, ya que el mundo ha cambiado tanto. Y en la parte de la salud, desmentir los mitos, empezar a hablar de las vacunas, de la adquisición, la distribución y la credibilidad que hay. La parte de la escasez en el sector salud y en el sector salud y la parte de los salarios bajos. Y aquí, digamos que esos son los hechos, los datos, la realidad objetiva. Si pasamos a la realidad subjetiva, pues desafortunadamente tenemos que hablar de redes sociales, ¿no? Sí. Y, y aquí es donde tenemos que empezar también a enseñarle a las personas qué tipo de noticias estoy yo consumiendo. ¿Estoy consumiendo hechos como los que acabo de explicar aquí o estoy consumiendo opiniones que son una interpretación o un juicio de alguien, ¿cierto? Tienen una carga política, son totalmente científicas, en qué están basadas, de qué están hechas. Y aquí me encanta un ejemplo de, si en la leche me dicen qué tiene la leche, ¿por qué en las noticias no? ¿Por qué en la información que consumo en Internet no sé qué cantidad por porción de evidencia, de certeza, de veracidad, de hechos, de interpretación, de juicios, de sentimientos, de creencias, de opinión, de partido político o incluso de ficción nos están proporcionando? Y yo creo que en estos momentos de incertidumbre es una pregunta bastante válida, es ¿qué tan consciente soy yo de que el 90% de las noticias que consumo son de opiniones de personas? Eh, y aquí se suma, digamos que la complejidad de cuando tú eres un medio, pues tú vives de vender noticias y las noticias más escandalosas venden más. Las noticias que en algún momento tienen la emoción más fuerte van a hacer que la gente lea y la comparta más. Y esto termina siendo terrible porque digamos que el miedo termina siendo esa emoción que termina impactando mucho más a las personas y a la gente se le olvida que cuando alguien usa el miedo como argumento detonante, solo demuestra que no tiene nada de valor que decir, ¿cierto? Cuando yo lo único que busco es aterrar a las personas con el coronavirus es un virus asesino, pues la gente, ¡ay, un virus asesino! Y empiezan a mirar el virus asesino, por lo tanto se vuelve tendencia, todo el mundo lo consume, todo el mundo habla, pero en realidad no hay un diálogo y esto me parece importante, sobre todo por lo que hace el miedo a los individuos. Daña nuestra memoria, nos vuelve impulsivos, nos hace poco racionales. No sé si se acuerdan de todo el mundo comprando papel higiénico al principio de la pandemia. Todo el mundo un poco irracional, porque pues si hay un virus mortal, ¿qué debo tener en mi casa? Papel higiénico. Suena bastante lógico. La gente se deprime, siente fatiga, se siente aislado y va a empezar a sufrir de síndrome postraumático, ¿no? Y consecuencias colectivas, eh, pues simplemente va a haber una intolerancia social, va a haber polarización, violencia, desconfianza, falta de productividad y por lo tanto falta de rentabilidad. Entonces digamos que el miedo es algo que tenemos que combatir, sobre todo para poder de alguna manera llegar eh, a un momento de recuperación. Y, y aquí es donde el miedo y el populismo entran en juego, ¿no? Una identidad nacional en realidad es, digamos que una nación se compone de un montón de individuos que estamos de acuerdo en cosas centrales que hacen que nos sintamos como colombianos o peruanos o venezolanos o españoles. Tienen que haber opiniones convergentes en las que estamos de acuerdo, pero cuando utilizas la política o tu discurso para deslegitimar instituciones, autoridades, procesos, datos o hechos, pues sucede lo contrario. Simplemente tenemos opiniones divergentes que hacen que sencillamente nos polaricemos de una manera en que ya no estamos de acuerdo. Ya simplemente no hay forma de hablar entre nosotros y ponernos de acuerdo en algo. Y para la recuperación, creo que términos que tenemos que empezar a abordar
urgentemente son estos 5 términos. La otredad, que simplemente implica que existe una persona diferente a mí, que aunque yo no esté de acuerdo con esa persona, pues puedo respetar lo que piensa. La desconfianza, porque digamos que la desconfianza implica inseguridad sobre las acciones futuras de otra persona, que generalmente los llamamos ellos, como las personas diferentes a mí. La falsabilidad. La falsabilidad es algo que yo que trabajo con guiones, pues lo utilizo mucho para crear historias, pero cuando lo utilizas para describir la realidad es terrible. Les pongo un dato, por ejemplo, ejemplo de la falsabilidad. Eh, Creo que fue en abril de 1948 que fue el Bogotazo, ¿cierto? Que quemaron a Bogotá, mataron a Gaitán y pasó de todo. Si yo les dijera que ese mismo día en Bogotá se fundó la OEA, seguramente uno diría, ¿tendrán algo que ver lo uno con lo otro? ¿Estarán un poco como alienígenas ancestrales, ¿cierto? Donde yo puedo tomar simplemente datos que parecieran corresponder y si lo pienso un poco más, tiene que ser así, ¿cierto? Y esto, digamos que es realmente triste, eh, que la gente en realidad empiece a consumir contenido que es con alto grado de falsabilidad. El historicismo también tiene que ver cómo empiezo yo a utilizar hechos históricos para empezar a contar historias. Por ejemplo, parece que el COVID en realidad no empezó en un mercado en China, parece que sí fue un murciélago, pero al parecer el COVID ha existido durante 50 años, pero nunca en humanos, y solamente hasta noviembre del año pasado aparece el primer caso con la forma que se contagia entre los humanos. Digamos que ahí fue donde empezó esto, y si fue en noviembre, digamos que entonces no fue en Wuhan, pero digamos que el historicismo no nos deja ver un poquito más allá. Y la otra parte es la parte de la conspiración, e incluso a los paranoicos los persiguen. Y esta parte de creer en la conspiración, en que otra persona está tratando de hacer esto mal, ya sea de que los chinos inventaron un virus para controlar la economía, o que Bill Gates se inventó una vacuna para ponernos a todos un chip y podernos manipular, pues digamos que todas estas son sencillamente teorías de conspiración, que me parece un ejercicio de fantasía muy bonito, pero es terrible cuando empieza a tener efecto en la opinión pública. Eh, y aquí viene la parte más fuerte, y es, entre más conversamos de un tema, somos capaces de llevar un tema de lo inconcebible a popular. Si tienen curiosidad, se llama la ventana de Overton, es con lo que funciona el marketing político, ¿cierto? Y es bastante interesante porque, por ejemplo, si yo en este momento entro a las redes sociales, a YouTube, a Google, por ejemplo, y pongo, ¿son las vacunas peligrosas? La respuesta que me va a dar Google es sí. Ahora, si yo entro a Google y escribo, ¿son las vacunas seguras? Google me va a decir, sí, sí son seguras. Dependiendo de lo que yo esté buscando, las redes sociales nos van a dar la respuesta que buscamos. Las redes sociales simplemente han creado burbujas de opinión que simplemente nos empiezan a dar las respuestas de lo que siempre estamos buscando. Y yo creo que el ejemplo más bonito tiene que ver con el problema de un reloj averiado es que da la hora correcta 2 veces al día, ¿cierto? Y digamos que esto es lo que yo pienso que está pasando con las redes sociales y sobre todo con el COVID. Digamos que el reto grande que tenemos como sociedad es esta. Los hechos y los datos no cambian la opinión pública, ¿cierto? Y esto me parece que es bastante importante entenderlo porque también explica, por ejemplo, por qué hay personas que todavía no creen que el cambio climático es cierto o que hay cosas que son urgentes que tenemos que hacer y hay gente que todavía dice, pero yo no estoy convencido. Y tiene que ver con algo bastante sencillo y es que biológicamente hay pocas ventajas con razonar con claridad cuando vivimos en sociedad. Es mucho más rentable biológicamente estar de acuerdo con con las personas de mi grupo.
Em, Ahora, se puede proponer un cambio a través de el modelo de la narrativa, ¿cierto? Eh, Cuando yo empiezo a hablar, y es algo que me encanta, por ejemplo, de esta iniciativa, es que es una iniciativa que, como ustedes la están contando, le están metiendo emoción y sentimiento que son realmente importantes y que están hablando de la condición humana. Cuando ustedes empiezan a hablar de las cifras, de las cosas que han logrado, desde un grupo de jóvenes que en realidad piensan que esto es prioridad, pues esto de verdad es bastante inspirador. Y cuando tú inspiras a la gente cambia creencias, convicciones y comportamiento. Esto me parece que es, digamos que es el reto grande que tenemos en este momento para la recuperación del COVID, es cómo vamos a hacer para comunicar las emociones y los sentimientos necesarios para que la gente empiece otra vez a conectarse un poco más con la empatía, hacia todos nuestros vecinos, que de alguna manera están sufriendo este virus. Eh, y aquí, pues de lo que hablábamos ahora tenía que ver con verdades blandas, verdades duras. Las verdades duras son, los hechos y los datos que nos hablan de lo que está pasando en realidad, y las verdades blandas es las que tienen que ver con la parte subjetiva, intersubjetiva, de lo que yo opino o lo que opina la gente, y que termina teniendo eh, una gran influencia en con qué me identifico, mis relaciones, con qué comparo la información que estoy recibiendo, mis creencias y mis convicciones. Y si yo estoy recibiendo o creyendo en el mensaje equivocado, sencillamente voy a estar aceptando una verdad, eh, que va a hacer que la recuperación sea muchísimo, muchísimo, muchísimo más duro, ¿cierto? Porque sencillamente, por ejemplo, en el caso, algo que a mí personalmente me preocupa bastante con el caso de la vacunación, es oír a tanta gente de todas las edades diciendo, no, el día que llegue la vacuna, yo no me vacuno, que se vacune el resto de la gente. Y el asunto es, ni siquiera es un asunto de tener en realidad miedo de las vacunas, es simplemente desconfianza de un proceso del que no hemos estado, con el que no hemos estado, socializando de una manera seria y amplia para que la gente empiece a pensar en esto, ¿cierto? Eh, Aquí solamente quería, hacer como un poquito, el resumen de todo lo que hemos hablado y donde veo yo una gran solución, ¿cierto? Pues tenemos la parte de la economía, donde está, donde tendremos que tomar una elección entre austeridad o más deuda. Eh, en el trabajo, pues donde vamos a tener que empezar a ver cómo abordamos los temas de género, los salarios mínimos, la transformación laboral, la educación, en el aspecto de la salud, desmentir mitos, por ejemplo, el mito que más daño le ha hecho a las vacunas es un mito de que las vacunas producen autismo en los niños, y en realidad fue un estudio de Andrew, Wakefield, en 1998, y a este señor en realidad le probaron 32 acusaciones de fraude, falsificación e incluso de cierto nivel de abuso a niños en discapacidad, que fue con lo que presentó un estudio falso donde hacía esta afirmación. Ahora, el asunto es, la mayoría de las personas se quedan simplemente con que encontraron el artículo de que las vacunas causan autismo, y no van a que en realidad fue un estudio que, se desmintió, y la persona, no solo él, sino todo su equipo, fue acusado, de fraude y falsificación de datos, que me parece que es importante. Y esto nos lleva, a que vamos a tener que empezar a mostrar, qué es lo que nosotros queremos del mundo a través de las dos fuerzas que tenemos, a nuestra disposición. Una es el mercado y la otra es la política, ¿cierto? El mercado, pues yo influyo en el mercado de la manera en que yo compro, y en mi parte, en la parte política, con mi voto o mi participación. Que aunque yo sé que, por ejemplo, las generaciones más jóvenes participan mucho, son muy activistas con ciertas causas,
son una generación que en la política participan realmente poco. Y esto es realmente importante. Eh, y digamos que esta cifra que vemos aquí abajito, donde vemos cómo la participación en el bipartidismo de los jóvenes, pues cada vez va descendiendo más, pues es realmente importante. Eh, y algo que me parece que de pronto uno no, cuando uno no está muy metido en la política, no entiende, es que la política es un abanico gigante de diferentes ideologías que obviamente están compitiendo por nuestra atención, pero que hay de todo para todos. Si eres de derecha, pues tienes un montón de partidos de derecha. Si eres de izquierda, tienes partidos de izquierda. Si eres de centro, hay partidos de centro. Si eres liberal, hay partidos liberales. Tienes, o sea, si tú quieres más libertades sociopolíticas, digamos que aquí tienes una línea de qué partidos podrías empezar a explorar. Si quieres más libertades económicas, qué partidos deberías empezar a explorar. Eh, y digamos que ahora que el COVID en realidad nos ha mostrado una crisis gigante, creo que la solución, el reto de la recuperación va a estar aquí. Es nosotros en realidad qué sabemos, qué están opinando cada partido político acerca de esto, ¿cierto? En la parte de si quieren austeridad o más deuda, si van a afrontar el asunto de género, de los salarios mínimos, de la educación, de la transformación, de la salud. ¿Qué dicen los partidos políticos de eso? ¿Cuál es su plan de recuperación? ¿Cuál sientes tú que te representa? Y desafortunadamente en Colombia a veces la política tiene que ver un poco más con, yo nací en una familia liberal, entonces yo soy liberal, yo nací en una familia conservadora, entonces soy conservador. Y creo que esto puede ser problemático en el momento en que en realidad tenemos esta lista de cosas que solucionar y no lo estamos tomando de una manera interesante. Eh, digamos que la guía con la que yo trato siempre de seguir a las personas que están proponiendo soluciones es qué están proponiendo. Me proponen solamente que yo sea capaz de reconocer qué está pasando, pues me parece una propuesta pobre. Si están buscando que yo comprenda, perfecto, ya van ganando un poquito mi atención. Ahora, quieren que yo empiece a involucrarme a hacer cosas, que es algo que me parece muy bonito de la causa de ustedes, porque digamos que cuando uno recibe la invitación y ves la página web y ve todo lo que están haciendo y los botones de donación, ustedes me están invitando a entrar en la acción y a hacer donaciones, que me parece increíble. Si me están invitando a analizar, a evaluar o a crear cosas, pues digamos que la complejidad de lo que me piden es mayor y esto haría que yo me sienta un poquito más, eh, digamos, más llamado de pronto a ser parte de un partido político si yo entiendo en realidad ellos que están esperando de mí. Eh, votar o apoyar por tradición, eh, pues como uno compra el baloto no vale. Pienso que en este momento el reto de la recuperación no vale. Yo compro este partido y revancha por si acaso y hágale lo que salga el día del baloto. No, yo pienso que este momento en el reto de la recuperación, creo que una de las cosas que nos va a tocar hacer y nos va a tocar aprender a hacer es a empezar a involucrarnos de una manera en la política, teniendo en cuenta de que muchos políticos que piensan en la reelección, digamos que su truco más sencillo es llenarnos de miedo, desconfiar de los otros. Y creo que esto es terrible. Pienso que en este momento donde la gente lo que necesita es sentirse acompañada y sentir esperanza, es tener otro discurso, o en el caso de que no encuentren uno, oye, crear un partido político no es tan complejo. ¿Por qué no crear tu propio partido? O sea, si en realidad con esta lista gigante de partidos políticos no encuentras el que te representa, fácil, consíguete 5 amigos, consíguete unas firmas y funda tu propio partido político. Creo que no sería, creo que ese es el gran reto de la recuperación, porque en realidad en este momento lo que tenemos que tener en cuenta para la recuperación es cuál es el contenido que estamos consumiendo, de qué está hecho y en realidad qué tan propositivo a soluciones reales a todo lo que hemos estado hablando, pues nos están proponiendo. ¿Alguien tiene algunas preguntas, comentarios? Absolutamente nada. Perfecto.
chicos, me encantaría que si tienen la oportunidad, entren a esta página, califiquen esta charla, van a encontrar un botoncito que los lleva a un formulario. Así voy a oír ustedes qué opinan, qué puedo mejorar, qué puedo hacer, porque digamos que lo que no se mide no se puede mejorar y es algo con lo que yo vivo. Creo que en los datos están las respuestas. Recuerden que si tomaron fotos, por favor compartan siempre y cuando tengan estos arrobas o estos hashtags para que nosotros lo podamos ver. En esta presentación han visto mi teléfono, han visto mi mail. Si necesitan una consultoría, un acompañamiento o simplemente un café virtual, escribe o llama, cuéntame qué tienes en mente, qué podemos hacer juntos o visita mi página web. Si no hay muchas preguntas, pues muchas gracias. Y espero esto los haya inspirado a pensar en esta crisis del COVID y en la recuperación de una manera muy diferente, porque creo que hay muchos temas que se tienen que abordar, que no solamente es la salud, no es solamente darle comer a la gente, sino en cómo vamos a hacer que esta sociedad vuelva a ser sostenible y ojalá aprovechemos esta crisis para reconstruir el mundo de una mejor manera. Ok, Juan, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayan disfrutado y se hayan sentido bien. Ok. Recuerden que el próximo evento será Yoga para la Vida con Laura Nadal mañana, miércoles 2 de diciembre a las 8 de la mañana. ¿Ok? Victoria, muchas gracias. Bye. Hasta luego.